Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar viendo cómo la selección natural cambia las distribuciones de los fenotipos. Acuérdense en esta relación que hemos estado viendo, fenotipos, genotipos y todo lo que tiene que ver con la parte de la herencia y la evolución del ser humano. Muy bien. Hay tres formas básicas, permítanme tantito, hay tres formas básicas en las que la selección natural puede influir en la distribución de fenotipos debido a rasgos poligénicos en una población. Para ilustrar estas formas de selección usaremos una población imaginaria de escarabajos en la que el color del escarabajo está controlada por muchos genes y varía en una gama que va de verde claro al verde oscuro. Bien, con eso nos vamos a estar ayudando. La primera, selección estabilizadora. Catherine, ¿la puedes leer, por favor? Selección estabilizadora. En la selección estabilizadora, los fenotipos intermedios son más aptos que los extremos. Por ejemplo, los escarabajos verde medio tendrían un mejor camuflaje y sobrevivirían mejor en el suelo de un bosque cubierto de plantas color verde medio que los más claros y los más oscuros. La selección estabilizadora tiende a estrechar la curva. Exacto, ay, perdón, es que como que me movió esto. Ok, aquí tenemos esta gráfica. Esto nos va a decir el número de escarabajos que hay. La gama de colores, si se dan cuenta, aquí está muy clarito y aquí está muy oscuro. ¿Qué es lo que hace? Que la parte intermedia en este tipo de escenario que nos están planteando, si son plantas cubiertas de color verde medio, estos van a resaltar mucho y los bajitos también. Bueno, de color bajito. Quiere decir que los que estén en intermedio van a ser los que van a sobrevivir. Estos van a desaparecer. ¿Y qué es lo que hace? Que se estrecha mucho, ¿sale? O sea, que va a ser muy selectivo quiénes sobrevivan y quiénes no. Y aquí nos dice población original, esta es la que nos está mostrando. La selección contra, estos son los que se van a desechar, de contra fenotipos, y después de la selección son los que nos van a quedar, ¿sale? O sea, los que sobreviven. A eso se refiere esta parte. Muy bien. La siguiente, selección direccional. Marta, ¿podrías leerla, por favor? Selección direccional. Uno de los fenotipos extremos es más apto que los demás fenotipos. Por ejemplo, si la población de escarabajos se mueve hacia un ambiente con un suelo y una vegetación más oscuros, los escarabajos verde oscuro se ocultarán mejor y sobrevivirán mejor que los verde medio y verde claro. La selección direccional desplazará la curva hacia el fenotipo más favorable. Sí, aquí tiene como una intención gama de colores de los escarabajos, mientras más oscuro hacia ese tipo de escenario va a ser mejor. Es como tratar de los patos cuando migran, si han visto eso, que migran justamente a donde estén más cálidas las temperaturas. ¿Por qué? Porque le huyen al invierno. A eso se refiere este tipo de selección. Y tenemos la última, selección disruptiva. ¿La puedes leer, por favor, Edgar? Los fenotipos extremos son más aptos que los que se encuentran al medio. Por ejemplo, si los escarabajos se mueven a un ambiente nuevo con parches de musgo verde claro y arbustos verde oscuro, tanto los escarabajos verde claro como los de verde oscuro se ocultarán y sobrevivirán mejor que los de verde medio. La selección disruptiva genera picos múltiples en la curva. Bien, estos picos múltiples quiere decir que van a haber variaciones dentro de esta selección. ¿Qué es lo que pasa? Nos está diciendo que depende de la capacidad del organismo, o en este caso, por ejemplo, del humano, de cómo va a evolucionar y de cómo se va a adaptar. Estos decidieron esconderse en lugares donde se pueden como que camuflajear, a eso se refiere, al igual que estos, ¿sí? O sea, esa capacidad de como camaleónica, a eso se refiere. ¿Para qué? Para que no sean vistos por sus depredadores o también para que puedan sobrevivir al medio ambiente en el que se están desenvolviendo. Para apoyarnos un poquito más, vamos a ver este video. Ustedes me dicen si ya lo pueden observar.
Ya. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a apoyarnos con este. Hola chicos, vamos a hablar de selección natural, sus variantes y las consecuencias de este proceso. Empecemos por definir selección natural. La selección natural era el proceso por el cual la presión selectiva del ambiente generaba la reproducción diferencial de algunos individuos dentro de la población. ¿Qué quería decir esto? Que aquellos individuos que tenían características que eran favorables para un determinado ambiente tenían más probabilidades de sobrevivir y de dejar descendencia fértil que heredaran dichas características. Analicemos ahora esta situación. Tenemos una población de minions que tienen variantes en su coloración. Si yo voy al campo y en este ejemplo analizo las frecuencias que tengo de los distintos fenotipos, yo podría encontrar un caso donde la mayoría de los individuos de la población fueran amarillos, algunos poquitos individuos fueran negros y otros poquitos individuos fueran rojos. Muy bien, ahora supongamos que el ambiente cambia. En este ambiente, si yo tengo predadores, es más probable que sobresalgan los fenotipos extremos sobre los minions amarillos. Entonces, los predadores van a hacer que sobrevivan diferencialmente los individuos de fenotipos amarillos. Entonces, la selección normalizadora es aquella en la cual predominan los fenotipos intermedios sobre los fenotipos extremos. Otra situación que puede ocurrir es que ahora en este ambiente el predador le sea más fácil encontrar a los amarillos y a los negros en relación al rojo. Entonces, cuando se seleccionan uno de los extremos, esto se va a conocer como selección direccional. Podemos tener ahora una tercera situación. En este ambiente, los fenotipos extremos tienen mayor fitness que el fenotipo intermedio. Cuando yo selecciono los extremos en detrimento del fenotipo intermedio, eso se conoce como selección disruptiva. Ahora, fijémonos qué ocurre en este contexto. Fíjense que tengo en esta población muchos individuos de la misma especie que son verdes, mientras que otros individuos de la población son amarillitos. En este caso, puede ocurrir que al predador le sea más fácil detectar a los individuos verdes porque son muchos más que los individuos amarillos. Entonces, la presión selectiva del ambiente va a tender a eliminar a estos individuos verdes y a darle espacio a los amarillos para que aumenten su frecuencia dentro de la población. En contraposición, una vez llegado a este punto, ahora puede ocurrir que al predador le resulte más fácil cazar a los individuos amarillos. Entonces, ahora los individuos amarillos van a tender a desaparecer de la población para empezar a tener más reproducción los individuos verdes. Este tipo de selección, donde el ambiente va seleccionando en virtud de la frecuencia de una determinada característica que tienen los individuos, se conoce como selección dependiente de la frecuencia. A mayor número de individuos con ese rasgo, el ambiente tiende a seleccionarlo positivo o negativamente, dependerá del contexto. Finalmente, otro tipo de selección que podemos encontrar es la selección sexual. En el caso en que sean los machos los que compiten entre ellos por una determinada hembra, se va a conocer como selección intrasexual dentro del mismo sexo, machos con machos, hembras contra hembras. Puede ocurrir en otros casos que sea la hembra la que seleccione a determinados individuos que tengan ciertos rasgos, por ejemplo, los que tengan el mismo color. En este caso se conoce como selección intersexual, porque participan los dos sexos. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de esta selección natural. Hay dos opciones: o los individuos tienden a morirse, a desaparecer de la población, o bien pueden sobrevivir pero dejar menos descendencia, o bien se adaptan, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de dejar más descendencia. Esta adaptación no solo incluye el ambiente físico, es decir, a la temperatura, a la disposición de sitios de nidificación, a la presencia de árboles o lo que fuera, sino que también muchas veces otros individuos también forman parte de ese ambiente, que se conoce como ambiente biológico. Entonces, si nosotros observamos en esta interacción individuo-ambiente, vemos que el ambiente va cambiando. Tenemos pastizales pequeñitos, arbustos y árboles. Y acompañando este gradiente ambiental, se acompaña un gradiente en una determinada característica, en este caso el tamaño. Entonces, aquellas características que van cambiando
dentro de poblaciones de la misma especie, siguiendo gradientes ambientales, se las conoce como clinas. Ahora bien, esta característica va a generar determinados tipos o ecotipos. Entonces yo puedo encontrar el ecotipo de pastizales, que tiene esta altura, el ecotipo de arbustos, que tiene esta zona un poquito más grande, el ecotipo de zonas arbóreas, un poquito más grande. Estos rasgos distintivos de cada sector, de cada ambiente, se conocen como ecotipos. Para terminar, chicos, nos podemos encontrar ahora con una situación en la que una especie imita ciertos rasgos de otra especie. Estos rasgos en general se llaman rasgos aposomáticos y tienen como objetivo advertirle a alguien, por ejemplo un predador, de que pueden ser nocivos. En el caso que las dos especies que presentan el mismo rasgo, las dos sean nocivas, eso se conoce como mimetismo mulleriano. Y las dos se benefician, porque si un predador elimina a este individuo de esta especie, va a aprender a no comerse los que tienen estos rasgos. Por lo tanto, este se ve beneficiado. En algunos casos donde se producen estos mecanismos de coevolución, puede ocurrir que una especie sea nociva, pero la otra no. Y en ese caso es un problema para la especie que es nociva. ¿Por qué? Porque si el predador se come a la especie que no es nociva, no va a haber generado ningún aprendizaje y después se va a comer a la que sí es nociva. Entonces, en estos casos, esto se conoce como mimetismo batesiano. Sé que los ejemplos que he usado pueden haber sido un poquito burdos, pero tienen como objetivo ser didácticos. Si necesitan ejemplos más académicos... Bien, voy a dejar de compartir y detengo la grabación también, jóvenes.